es secretario de la Comisión de Educación, es secretario de la Comisión de Desarrollo Regional y asimismo participa en las siguientes comisiones: la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, la Comisión Especial para el Estudio del Bajo Financiamiento, la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas y finalmente del Grupo Especial para el Seguimiento de la Participación de México en las negociaciones de acuerdo antipiratería, el famoso Grupo Especial ACTA en el Senado. Además, en el grupo parlamentario del PRD es el coordinador del área económica e integrante de la mesa directiva del grupo. Como pueden ver, bueno, pues es una síntesis curricular bastante interesante. De igual manera, quiero presentar al doctor Raúl Mejía González, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, y actualmente es candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Asimismo, el senador Raúl cuenta con estudios sobre desarrollo regional en Inglaterra y en Holanda y diversos diplomados. Cuenta con experiencia en el campo de la docencia, pues en su trayectoria académica se señala que fue profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía y en la Administración Pública de la Universidad de Guadalajara. Fue profesor del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la maestría en Historia de América en la materia Historia Económica. Cuenta con una vasta experiencia profesional en la administración pública. Basta recordar que fue coordinador de fortalecimiento municipal, presidente municipal aquí en Tepic, subdirector del Instituto de Geografía y Estadística de la Universidad de Guadalajara, asesor del subsecretario de Presupuesto, de Programación y Presupuesto en el Distrito Federal y a nivel federal, gerente regional en Nayarit de Tabacos Mexicanos, entre otros cargos. Entre sus principales actividades políticas y gremiales destacan haber sido diputado federal en la 59ª legislatura, donde fue miembro de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Turismo, secretario de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputado en la 26ª legislatura local y líder de la fracción parlamentaria del PRI. Actualmente es senador por la República por el Estado de Nayarit en el periodo 2006-2012 y ya como senador de la República participa igual en las siguientes comisiones y grupos de trabajo. Es presidente del Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información, es secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, es secretario de la Comisión de Turismo y es integrante de las comisiones de Energía, la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Como pueden ver, pues, ambos senadores cuentan, además, decía yo, con una vasta experiencia en la vida pública, también en la vida académica. Y sin más preámbulos, señalo y reitero que el tema es el Senado ante las reformas políticas 2006-2011. La mecánica va a ser muy sencilla. Cada uno de nuestros integrantes va a tener 25 minutos para exponer y en función de eso vamos a ir definiendo una mecánica de participación por parte de ustedes. Sin más preámbulos, le cedería la palabra al senador Francisco Javier. Maestro, adelante. Bueno, muy buenos días, estimadas compañeras y compañeros. Para mí es un gusto encontrarme de nuevo en esta aula y, por supuesto, en esta unidad académica de Ciencias Sociales y Humanidades, acompañando a sus profesores y sus maestros, pero también con el honor de estar acompañado del senador Raúl Mejía González, quien es también senador por Nayarit como servidor. Quiero comentarles que en días pasados recibí la invitación para venir al encuentro con ustedes y la intención, por supuesto, era platicar, comentar lo que ha ocurrido en el Senado durante la presente legislatura y la manera como se construye la agenda legislativa de los grupos parlamentarios, del mismo Senado o incluso hasta de los senadores en particular. Quiero comentar que en principio hay que tener en cuenta que en el Poder Legislativo mexicano, y ustedes lo saben muy bien, es un Poder Legislativo bicameral. Nosotros compartimos con la Cámara de Diputados la facultad de realizar leyes, de plantear iniciativas y de varios privilegios más, pero también
hay que tener en cuenta que la Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas, así como la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación todos los años, y el Senado tiene también la facultad exclusiva de ver las cuestiones de relaciones exteriores, los tratados internacionales que tiene México, las condecoraciones que reciben los ciudadanos mexicanos de los gobiernos del exterior, etc. En base a eso hay que, obviamente, hay todo un marco legislativo que norma las facultades de ambas cámaras, y a partir de ahí la agenda legislativa se construye, por supuesto, a partir de 3 o 4 grandes criterios. En primer lugar, lo que permea fundamentalmente cada año al construir una agenda legislativa es lo que ocurre en el país y las necesidades inmediatas de lo que la coyuntura presenta a los legisladores. Hay que tener en cuenta que no es exactamente la misma agenda en el 2006 a la que es ahora en el 2011. En el 2006, los principales temas legislativos era, debido a la coyuntura de una elección tan competida y cerrada entre los candidatos del PAN y del PRD en aquel momento, ante las acusaciones de fraude, ante las movilizaciones de quienes habíamos estado descontentos con la elección, provocaron que en el 2006-2007 la principal agenda política estuviera, o la agenda del Congreso, pero también la agenda del Senado en particular, estuviera completamente determinada por la lucha política. Es decir, qué se podía y qué se debería hacer de manera legislativa para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el 2006. La indeterminación, la indefinición en el planteamiento y obviamente la certidumbre pública que se debió tener de la elección del 2006 y que se había perdido en aquel momento, hacía necesaria la expedición de una reforma política que combatiera o que planteara o que cambiara las condiciones de la elección del 2006. Ese, por ejemplo, es un tema muy claro que cómo determina la coyuntura de cada año las propuestas y las leyes o las iniciativas que se van a discutir. Ya volveré a retomar el tema. En el caso de los grupos parlamentarios, es decir, ese es uno de los criterios como se determina la agenda legislativa, y otro de los criterios son los criterios que cada grupo parlamentario tiene para poder definir también temas en la agenda legislativa. Porque hay que tener en cuenta que las iniciativas de ley pueden ser presentadas por los legisladores en particular, por los grupos parlamentarios en general, o por varios grupos o por varios senadores en colectivo. Entonces, hay un segundo criterio de la agenda parlamentaria, y ese segundo criterio se construye a través de los intereses o de los planteamientos de los grupos parlamentarios en su conjunto. Puede ser que un grupo parlamentario tenga o vea que la coyuntura debe de responderse de una determinada forma y por lo tanto plantea iniciativas de ley para enfrentarla. Puede ser que otra, a partir de sus convicciones políticas e ideológicas, también esté tratando de dictar o dictaminar o de definir leyes, pero a partir de su propia posición ideológica. Ese es un segundo gran criterio que se plantea para la construcción de una agenda legislativa. Y hay una tercera criterio que construye también la agenda legislativa, que es el criterio de los grupos de senadores o de los senadores en particular. Hay temas que a algunos senadores nos interesan y a otros no les interesan tanto, o incluso hay temas que finalmente solamente le puede interesar a senadores de un estado o incluso a un senador en particular. Yo les quiero dar un ejemplo, nada más. En el caso de los senadores por Nayarit,
de los 3 senadores por Nayarit, del senador Raúl Mejía, del senador Montenegro y su servidor, el tema de los controles del tabaco ha sido un tema nuestro, es decir, un tema de los 3 senadores por Nayarit. ¿Por qué razón? Por razones obvias. Hay en la estructura económica nayarita todavía un peso importante de la industria y de la agricultura que está destinada al tabaco. Por lo tanto, todo aquello que se proponga o que afecte la producción del tabaco es algo que finalmente nos va a afectar o a beneficiar a los nayaritas. Entonces, siempre que hay un tema así, forma parte de una agenda legislativa de nosotros como senadores por Nayarit, aunque no seamos del mismo partido. Entonces, y por último, la agenda de senadores individualmente, pero que tengan a su vez intereses en temas específicos. A mí, por razones obvias, los temas específicos recaen en los temas de educación, de ciencia y tecnología, de comunicaciones, de internet, de la libertad en la red y de una serie de temas que han estado ocurriendo, pero que tienen que ver con ese núcleo de temas. Entonces, esa es la forma que se construyen las agendas legislativas. En el 2006, nosotros hemos participado en 2 legislaturas, los senadores estamos 6 años, a diferencia de los diputados. Por lo tanto, formamos parte de 2 legislaturas. De la legislatura 60, que transcurrió del 2006 al 2009, y de la legislatura 61, que transcurre del 2009 y termina en agosto del 2011. En las 2 legislaturas ha habido temas diversos, pero esos temas diversos son fundamentalmente generados por la coyuntura nacional. Del 2006 al 2009, los temas fundamentales fueron la reforma política, que ahora es una reforma severamente cuestionada y que fue aprobada en el 2007, y por otro lado también la reforma energética, que fue una propuesta del gobierno federal para cambiar el estatus jurídico de Petróleos Mexicanos, pero que en medio de las divergencias ideológicas y políticas que México atravesaba en el 2007, pues generó una polémica muy grande que desembocó en un seminario de análisis y de propuestas sobre Petróleos Mexicanos, que concluyó en una serie de reformas que no fueron las reformas que buscaba el gobierno federal entonces. Entonces, esos fueron los principales y grandes temas del periodo 2006-2009. ¿Y cuáles fueron o cuáles han sido los temas fundamentales del 2009 al 2011? Desafortunadamente y desgraciadamente han sido los temas de seguridad. ¿Por qué? Por razones obvias. La estrategia que el gobierno federal asumió para poder combatir o para poder enfrentar lo que ellos veían como un crecimiento del crimen organizado provocó con ello también una guerra sorda, no solamente entre las autoridades y los cárteles del narcotráfico, sino también entre los cárteles del narcotráfico entre sí mismos, y en muchos de los casos una guerra que se fue subiendo de los sótanos de la delincuencia a las plazas y a las calles públicas, con víctimas inocentes de esta guerra, que cada vez son el mayor número en todo el país. Entonces, del 2009 al 2012, la Ley de Seguridad Nacional, el establecimiento de leyes para poder controlar el lavado de dinero, o incluso lo que ahora se está discutiendo, pero que todavía no madura, los asuntos que tienen que ver con la justicia y la ley de amparo, son los temas fundamentales a los que las legislaturas se han dedicado en términos de los grandes periodos de 3 años en que está compuesto una legislatura. Entonces, uno puede caracterizar en términos de reflexión política la naturaleza de la temática en general
en que cada legislatura se puede distinguir, pero obviamente al hacerlo están también planteándose lo que está ocurriendo en el país. Eso no quita que durante en el transcurso de las dos legislaturas, tanto en el 2006-2009 y 2009-2012, no se hayan visto otros temas. Por supuesto que se ven otros temas. Hay temas que son de carácter obligatorio que nosotros veamos. En el caso del Senado, nosotros vemos fundamentalmente el tema en términos económicos de la ley de ingresos. Hemos, durante todos los años desde el 2006, discutido y debatido el tema de los impuestos y el tema de los ingresos, de los derechos que el gobierno federal puede cobrar para poder hacerse de ingresos y con ello poder gastar el presupuesto. Los senadores no determinamos el presupuesto público. Podemos opinar sobre él, pero no lo determinamos. Lo que sí determinamos es fundamentalmente el tema, junto con los diputados, el tema de los impuestos. Entonces, ha habido en el transcurso también del 2006 al 2009 y del 2009 al 2012 algunas situaciones que han dado lugar a diferencias o a tomas de posiciones ideológicas. Nosotros los senadores por Nayarit, por ejemplo, siempre hemos dado la batalla, y lo hemos dicho claramente, no por las empresas tabaqueras, sino por los productores de Nayarit y de sus familias y de los trabajadores de esas industrias, el tema en contra, por ejemplo, del incremento. A mí me parece, seguramente el senador Raúl Mejía va a coincidir conmigo, el incremento desmesurado a los impuestos sobre el tabaco. Alguien nos puede decir, pero entonces ustedes están en contra de la salud. No, bajo ninguna circunstancia, y hemos dado el debate ahí en la Cámara de Senadores. No es un asunto de salud. El asunto de salud debe tratarse, debe dedicarse recursos, debe de hacerse promoción y prevención para que los jóvenes no fumen, para que no se enganchen con el tabaco, pero mientras siga siendo legal la producción de tabaco, mientras siga dándole empleos a nuestros productores agrícolas y a los trabajadores que trabajan en la industria del tabaco, entonces, y más porque eso determina una gran cantidad de empleos en Nayarit, al menos los senadores por Nayarit seguiremos defendiendo el punto. Entonces, lo que se ha hecho ahí es advertir lo que ha pasado realmente. Durante 3 o 4 veces en la discusión de las leyes de ingresos se ha planteado el incremento de los impuestos a los productos especiales para el tabaco. Entonces le ponen le han puesto muchos impuestos. Por cajetilla han sido hasta 8, hasta 12 pesos por cajetilla, y eso obviamente ha provocado un encarecimiento de las cajetillas de cigarros y obviamente del tabaco, y lo que ha provocado, y lo advertimos en aquel momento, ha sido un mayor contrabando de cigarrillos, y el fenómeno que ocurrió es que el monto del impuesto que querían recaudar por aumentar los impuestos de cigarro no ha sido el que planearon. ¿Y por qué razón? Porque la producción y el consumo de cigarros sigue siendo el mismo, porque el incremento del consumo o el sostenimiento del consumo ha sido sostenido sobre todo por el contrabando, que cada vez es mayor, del cigarro que viene y que se mete vía Quintana Roo, vía Cancún, y que proviene de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Entonces, el asunto, cuando uno discute esos temas, no solamente está determinada por una determinada posición, sino por las posiciones que uno defiende como parte de su origen territorial y muchas veces también como parte de la presencia o del origen ideológico del grupo parlamentario en el que estás. Otro ejemplo, el asunto en términos de discusión de los impuestos, el asunto del Internet necesario. De repente, en el transcurso de la discusión en el 2009, al gobierno federal también se le ocurre que los impuestos especiales
de productos y servicios podrían poner un impuesto a las telecomunicaciones, por razones obvias, o sea, ven cuáles son los sectores que más crecen y por lo tanto para incrementar la recaudación se puede hacer a través de esos impuestos y no haciendo una reforma fiscal profunda como la que hemos estado pidiendo durante prácticamente los 5 años que hemos estado como senadores. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se los quiero contar? Porque ese tema fue un tema que ha cambiado un poco, o mucho diría yo, la relación de los senadores con los ciudadanos en la discusión y obviamente en el rumbo de las discusiones en la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó ahí? El gobierno federal plantea un impuesto, nosotros nos oponemos en la Cámara de Senadores, posteriormente comienza a darse una primer protesta en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en el Distrito Federal, y después el movimiento ese en Twitter comienza a crecer de una manera tan grande que nos emplazan a los senadores a recibirlos. Recibimos a los usuarios de Twitter y ellos nos plantean la necesidad de luchar para evitar y de conjuntamente luchar para evitar que se incrementen los impuestos a internos. A partir de ahí se genera una forma diferente de trabajar con los ciudadanos a través de las redes sociales. A partir de ahí, en la coyuntura de octubre-noviembre del 2009, los senadores comienzan a usar, yo ya lo usaba como un usuario más, comienzan a usar redes sociales y comienzan a tener un intercambio y una interrelación con los ciudadanos completamente diferente a la que tenían antes. Entonces, ¿qué pasó con esa coyuntura? Se pudo convencer a la mayoría de los senadores para que el incremento o el impuesto especial al Internet no se aprobara y junto con los otros impuestos a las telecomunicaciones se redujera cuando se plantean paquetes en conjunto. Entonces, esa primera experiencia de relación de los ciudadanos no organizados, organizados de manera espontánea a través de la comunicación en Internet, en las redes sociales, fue lo que provocó el cambio por primera ocasión de un dictamen en la Asamblea o en el Pleno de la Cámara de Senadores. Quiero decirles que a partir de entonces ha habido toda una serie de temas, ya lo comentó el maestro, toda una serie de temas que han sido determinados a través de la presión social ocurrida en las redes sociales. Uno de ellos es el tema del tratado antipiratería que el gobierno federal en México estaba firmando o estaba negociando de manera secreta con países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Japón, como Nueva Zelanda, y donde se planteaba en los términos del acuerdo, que luego nos fue filtrado por Wikileaks y por activistas en redes sociales, donde se planteaba la idea de que para evitar la piratería en Internet, o sea, el intercambio de archivos que pudiera ser ilegal, los proveedores de servicio pudieran intervenir cuando pensaran que en las cuentas de cada uno, cuando pensaran que presuntamente se estaba realizando un delito. O sea, que cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros que tuviera un tráfico en la red más o menos grande, generado por el intercambio de archivos, sobre todo musicales o de video, estarían investigados como presuntos delincuentes. Entonces, ese tema que vulneraba a los derechos ciudadanos y obviamente a los derechos de los usuarios de Internet fue prácticamente el segundo tema en el cual los ciudadanos organizados espontáneamente en redes sociales lograron que el Senado, a través de varios senadores, convocáramos y el Pleno así lo aceptó, a un grupo plural de senadores que hicieron una serie de foros con los actores, con la industria musical, con los propios activistas, con académicos, donde se determinó pedirle al Pleno, y el Pleno de senadores aceptó, que
el tratado comercial denominado ACTA por sus siglas en inglés no fuera firmado por el gobierno mexicano ni ratificado por el Senado. El domingo pasado fue la reunión en Japón, donde México declinó la firma del tratado comercial ACTA, pero han seguido ellos diciendo que es un buen tratado y que van a tratar de cambiar las leyes acá a pesar de no haber firmado el acuerdo. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? No sé cuánto llevo ya. ¿Ya? ¿5 minutos? Llevamos 20. ¿Qué quiero decirles con esto? Que está cambiando la manera de relacionarse de los legisladores con la mayoría de los ciudadanos. Este tema de ACTA ya no era ni el segundo ni el tercero de los temas. Ha habido temas incluso locales que se han emprendido también y han detenido acciones del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Uno de ellos es algo que nos interesa mucho a los nayaritas, que es el tema de la concesión que la Secretaría de Economía hizo a compañías mineras canadienses para explotar las minas que se encuentran, o los minerales que se encuentran en los territorios sagrados de Viricuta. Si eso no se hubiera, Viricuta es el lugar sagrado de los huicholes. Viricuta es el centro del universo para los huicholes. Viricuta es el lugar donde ellos van todos los años a recoger el peyote, pero no es un asunto solo del peyote, es un asunto de ir y abrir las puertas del universo y llegar y obviamente empaparse de la sabiduría, recoger el fruto sagrado, salir del centro del universo, cerrar la puerta y llegar a sus comunidades y trasladar esa sabiduría. O sea, no es un asunto solamente así de recoger el peyote, es un asunto mítico, mágico, religioso, como los que van a la villa cada 12 de diciembre y van a ofrecerle sus votos a la Virgen. Ellos también van y ofrecen a ese lugar sagrado el tema de cómo recoger la sabiduría. Bueno, ante eso hubo muchos usuarios de redes sociales en internet y obviamente ciudadanos, incluso dirigentes de indígenas, que fueron con nosotros, estuvieron con nosotros los senadores, estuvieron con los diputados de manera presencial, hicimos reuniones y planteamos puntos de acuerdo, así se llaman los exhortos que se hacen al gobierno, pero no tuvo la profundidad de la campaña que se desató después en internet. La campaña que se desató en internet y con activistas ciudadanos y gente que creía en la defensa del Viricuta prácticamente obligó también a la Secretaría de Economía a decir que era una concesión, pero que todavía la explotación minera no se iba a realizar hasta que no se hicieran los estudios correspondientes en términos culturales y en términos ambientales para poder explotar. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que ahora se está generando una nueva manera de relación entre legisladores, diputados y senadores con ciudadanos que están organizados ahora de una determinada manera. La posibilidad de mantener una relación de aquí para allá y de allá para acá a partir de las, no me gusta decir nuevas tecnologías, a partir de las tecnologías disponibles en este momento, le da la posibilidad de que en las agendas legislativas, no solo del Senado, sino también de los diputados, se dé también un quinto elemento, que es el elemento de la presión social. A que los de fuera no escuchan, que es el quinto elemento de la presión social, de la organización ciudadana, de la presión ciudadana, que también puede generar obviamente colocar temas que de otra manera no podrían visualizarse dentro del Congreso. Hay muchos temas incluso que se han mantenido y que se han potenciado. Esos tres son los que yo recuerdo bien, y hay uno cuarto que es el de la guardería ABC, cuyos padres de los niños fallecidos en la guardería mantuvieron el tema en las redes sociales a pesar de que los medios de comunicación se habían olvidado de ellos. Esto provocó que varios senadores
tres senadores, la senadora Emalarios de Sonora, la senadora Socorro García Ortega del PRI y su servidor presentáramos iniciativas de ley sobre estancias infantiles y guarderías, y que finalmente fueron aprobadas y aceptadas por el Pleno tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Esto significa que hay ya la posibilidad de que un quinto elemento para la construcción de agendas legislativas y para la aprobación de leyes que finalmente sirvan a los ciudadanos pueden hacerse, y claro que se pueden hacer a partir de la interrelación de los ciudadanos con los senadores y con los diputados a través de las redes sociales. Es ya ahora un instrumento en poder de los ciudadanos para empujar temas que le interesen a los grupos de ciudadanos y que muchas veces no entran en el radar de los legisladores. Bueno, yo le dejo hasta aquí para que si tienen alguna pregunta, pues podamos seguir platicando. Gracias.